Y siendo las 4 de la tarde, llega Coalición Senior. Tu voz es nuestra voz. Este y todos los martes a las 4 de la tarde. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Oscar Bravo y les invito a quedarse con nosotros. Muy buenas tardes, amigas y amigos de este su programa Coalición Senior. El día de hoy, vísperas de las fiestas de fin de año, en particular Navidad y Año Nuevo, tenemos la satisfacción de compartir el programa con dos grandes amigos. Por un lado, tenemos al reverendo José Troyano Botelo y a la reverenda Milagro Pérez Gómez. Ambos son coordinadores generales del Ministerio Itinerante Internacional Peregrinos de la Esperanza, que es una organización sin fines de lucro que, como su nombre lo indica, van camino en búsqueda de aquellas personas que necesitan orientación, paz, consuelo, motivación, inspiración o el reconocimiento que tienen capacidades y cualidades que pueden permitirles enfrentar diversos problemas. Pero decíamos que estábamos cerca a las fiestas de fin de año, a la Navidad, al Año Nuevo, y las celebraciones por costumbre, tradición en el mundo se acompañan de alcohol, un brindis, una copita de champán, una copita de vino, mejor que sean 2, 3, hasta que se acaben y mandamos a comprar más. Entonces la pregunta que nos hacemos es si es que estas fiestas pueden ser una oportunidad para descubrir un nivel de dependencia, algún problema con el consumo justamente de bebidas alcohólicas. Y además hacemos esta interrogante porque Sergio ha formado parte de un equipo de trabajo que ha permitido elaborar una publicación denominada Yo Soy, un milagro, la espiritualidad en la recuperación de Alcohólicos Anónimos, una alternativa de vida. Sergio, Milagro, ¿cómo están? Bienvenidos al programa y los escuchamos. ¿Cómo es esto de un milagro de vida? ¿El alcoholismo es una enfermedad, es un vicio, es un pecado, es todo ello junto? ¿Se puede curar? ¿Cuánto tiempo dura la terapia o la abstinencia? ¿Hay alguna pastilla? ¿Algo para liberarse de este problema? Bienvenidos y los escuchamos. Hola Oscar, buenas tardes. Ante todo, muchas gracias por tu invitación. Un saludo a ti, a toda tu audiencia. Hacía bastante tiempo que no nos conectábamos y ha sido realmente un privilegio poder conectar contigo otra vez. Y bueno, este tema es un tema eh, importante, un tema que nos atañe, yo creo que a todos. Y verdaderamente es algo, sobre todo en esta época del año, que se intensifica. Sí, buenas tardes, bien agradecida de poder estar acá compartiendo este espacio. Me siento muy afortunada de compartir este tema de mucha importancia, no solo por la investigación realizada y puesta en práctica ya por nosotros y algunas personas que están cerca nuestro, sino precisamente por eso, porque cuando se trata de fiestas, generalmente pues la palabra alcohol está bien cercana. Y bueno, cuando decimos alcohol, estamos tratando con un tema que ya va un poco más allá, las adicciones. En estos tiempos hablar de adicciones creo que ya es necesario. No es un tema que nosotros deberíamos trabajar como algo insignificante o referente solo al alcohol. Creo que ya tenemos que irlo puntualizando muchísimo porque está pues dañando grandemente a la humanidad en los sentidos de como seres humanos. Las adicciones nos están atacando fuertemente. Y en estos finales, tratándose de finales, porque el año está finalizando, se nos están acercando estos motivos que son los que propician la presencia en este caso del alcohol y otras cosas, porque también no solamente alcohol, sino también pues sabemos las drogas y todo esto que está alrededor de las familias, que es uno de los ejes transversales de esta publicación y el tema que trabajamos nosotros desde tanto tiempo, creo que es una de las cosas que más está dañando a la familia,
la cuestión de cómo las cosas adictivas están entrando y penetrando en las familias, incluyendo, bueno, pues esto, la tecnología también. Y es ahí donde está el fundamento de este libro, ¿no? Y creo que es el cuidado que tenemos que tener por estos tiempos. Mm, Nosotros creemos que el alcoholismo realmente es una enfermedad y es una enfermedad muy sutil y progresiva. mm. Eh, yo lo catalogo como un cáncer que va matando lentamente y muchas veces los seres humanos no reaccionan, no nos damos cuenta Oscar, un refrán popular que dice, no, yo me tomo un traguito cuando quiero, yo lo controlo, yo puedo, cuando yo no quiero no lo hago. Las fiestas son motivos Las fiestas son precisamente. motivos para eso, como tú decías al inicio. Y verdaderamente es una cosa tan sutil que se va entrando, va controlándote el sistema nervioso central y a medida que tú vas añadiéndole más cantidad, te va inhibiendo del poder controlar realmente lo que uno, y obviamente esto lamentablemente está destruyendo familias, no solamente a la persona que toma, Mm. esto destruye la familia, destruye La los matrimonios, sociedad. destruye la vida social. Entonces es algo que nosotros le hemos querido poner un interés especial porque verdaderamente es algo que en lo que tenemos Mm. que trabajar, tenemos que seguir divulgando y tenemos que seguir ayudando a compartir las experiencias para que las personas puedan entender esto. Sergio, Milagro, hay una cuestión a veces por tradición, una cuestión cultural, ¿no? La gente le gusta celebrar y hay una expresión que señala, yo celebro hasta las últimas consecuencias. Esto significa hasta que se acabe el trago, hasta que se acabe el dinero para comprar un poco más y ya se acabó la primera o segunda ronda. Hay algunos síntomas, algunos indicadores que nos puedan señalar, ¿no? No solamente que uno es un bebedor social, digamos, sino que tiene problemas con el alcohol, que el alcohol está convirtiéndose en una enfermedad y que se está apoderando de la persona. ¿Hay algún tipo de síntomas, podríamos decir? Sí, yo creo que es importante la evaluación que uno mismo pues se va haciendo. Una de las cosas principales que tiene ya la persona que se reconoce como alcohólico es que puede reconocer que tiene síntomas donde está gobernado por el alcohol. Ya su vida no se dirige en sí mismo por él, sino se rige por el medio donde pueda ser facilitada, esté presente la sustancia que lo domina, en este caso alcohol. Ajá. Nosotros, la investigación hecha está, nos lleva a una importancia tremenda porque sí hay síntomas, claro. Cuando necesitas consumir, por ejemplo, en horas tempranas de la mañana, durante todo el día tienes que de una manera u otra darte el trago, como así dicen ellos. Cuando tú propicias el encuentro con los bebedores sociales o con amistades, provocas los eventos familiares, pero con el objetivo de poder llevar a la instancia de que esté presente el alcohol. Eh, yo creo que también hay síntomas que son físicos. Se altera mucho el sistema nervioso, por tanto, hay un sistema de los temblores, la ansiedad. Hay algunas características que incluso porque se empiezan a dañar los órganos. Entonces, el sistema renal, el sistema nervioso, el sistema cardiovascular, todas estas cosas empiezan a ser los síntomas visibles en las personas que ya tienen un consumo excesivo. Porque hay una Ajá. cosa que yo creo que es importante aclarar. Las festividades son innecesarias, son importantes. Las reuniones familiares, los encuentros familiares. Incluso yo creo que cada familia, cada grupo, cada persona puede irla organizando a su estilo, a su manera, con su cultura. El problema no está ahí para nosotros. El problema está en los excesos o en el descontrol, como usted decía, hasta que se acabe, hasta el final. El bebedor siempre va a buscar que se extienda un poco más porque ya llega un momento que es necesario para el bebedor ver que perdió el control. Yo creo que la enfermedad, que no en todo momento de la persona alcohólica se está enfermo.
hay un momento que es cuando se pierde el control, cuando se pierde el límite y que es ahí donde no se sabe cuándo es. Como decía Sergio, es algo tan sutil que va entrando en la vida de la persona y no se va dando cuenta que está cayendo y que como toda adicción, pero en este caso del alcohol, como ocurre tan socialmente, tan familiarmente, creo que es lo preventivo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y en estas festividades hay algo importante. Nos estamos preparando para la festividad, pero lo que no nos estamos dando cuenta es, por ejemplo, en nuestros grupos de familia, de amigos, de compartir, cómo hay personas que estos son los momentos que ellos están esperando o que ellos propician, que para nosotros es divertimento, es fin de año, es festividad, pero para ellos es peligro de muerte, porque el alcohol Mata. termina en la muerte. No podemos pensar que es algo, no, no importa, nosotros lo No es solucionamos. sencillo. Sí, no, no es algo sencillo, es algo que hay que tenerle no precaución, yo no diría ni precaución, hay que verlo como algo peligroso, Hay que estar algo, atento. hay que Muy estar atento. atento, porque lo que lleva es muerte, Así. definitivamente. Y yo creo también, Oscar, hay algo que pasa en las personas cuando van adentrándose en la cuestión del alcoholismo. Hay en muchos casos pérdida de valores. Mm, Las personas mm, venden lo que tengan que vender en la casa mm, para beber, roban a los seres más cercanos para mm. poder comprar bebida y obviamente se van degradando, se van quedando sin ropa, sin las cosas necesarias porque lo más importante se convierte en tener dinero para pagar la bebida. Y eso es tremendo, los casos que hemos visto. Rapidito te cuento, Oscar, nosotros cuando llegamos a este país vivimos en el estado de Indiana. Estuvimos trabajando con una denominación evangélica que se llama American Baptist Church. Y allí conocimos a un cubano que, hermano, nos dio un dolor tan grande ver a aquel hombre, mi abuelo usaba una frase que decía que era un guiñapo humano. Ah, Sí. Ese hombre, creo que de la edad de nosotros, tal vez un poco más joven, estaba en una casa destruida, no había cocina, no había sala, no había camas, no había un reguero de latas de churre tirado allí. El alcohol lo llevó. La esposa se fue de la casa, perdió el trabajo, la compañía con la que él había sacado el carro se lo recogieron también. Es decir, la persona va cayendo en una situación tan difícil que en muchas ocasiones ya no tiene cómo salir porque no se dan cuenta a tiempo. Mm, qué mm, importante lo que ustedes están señalando, porque también estábamos viendo, ustedes hacen referencia en esta investigación, en esta publicación, al programa Alcohólicos Anónimos, ¿no es así? Y hablan de los 12 pasos, el reconocimiento, y luego de la revisión que hemos efectuado algunos textos sobre el tema, podemos ver de que las mismas familias a veces no reconocen que está frente a un problema. ¿No? Y hay excusas de un lado y del otro, del que bebe y el que acompaña al bebedor, digamos, que es, no, lo que pasa es que no comió. Es muy sensible, ¿no? Está triste porque a un tío que vivía en tal sitio lo atropelló el carro, se cayó, perdió la casa, o está muy contento porque el hermano de su amigo se ha graduado, entonces, y él celebra así La y no comió, justificación. entonces hoy día le afectó un poquito más, pero después sí se porta bien, y es que ciertamente, ¿no? Es que no es que el alcohólico, el que tiene esta enfermedad, bebe todos los días hasta las últimas consecuencias, pero bebe hasta perder el control, como señalaron ustedes al inicio, y esa pérdida de control es una expresión del problema. No es solamente que dejé la casa, como dice Sergio en este momento, ¿no? Sino antes de dejar la casa, posiblemente llegó tarde al trabajo, ¿no? Que Sí, todos sí, hemos sí, tenido sí, alguna tardanza. claro. Faltó alguna oportunidad de trabajo. Tenía que firmar un contrato y no llegó a la hora y perdió el contrato y uno no suma. Pero el programa de Alcohólicos Anónimos que ustedes señalan nos hace ver que eso es lo que hay que sumar, que en eso es que hay que reparar Es porque una nos está investigación. dando Claro. indicios de que hay un problema que está impidiendo controlar nuestra vida. Y lo que se trata es de que tengamos un control, no solo, por eso nos parece importantísimo el título de la publicación, y el trabajo espiritual que ustedes realizan, porque se encuentran en la espiritualidad, en ese ser superior del que habla el programa de Alcohólicos Anónimos, esto es,
la denominación que uno quiera. El compromiso de fe, la convicción de fe que uno tenga, simplemente entendiendo que hay un ser superior que nos puede ayudar a mejorar y que estos 12 pasos no aparecen de un día para otro y que es necesario iniciar un proceso de una enfermedad a la que hay que hacer frente porque si no termina con la muerte. Y no es que yo me tome tal cantidad de alcohol que me muero, no, sino como bien señaló eh, Milagro, es una cuestión progresiva. Un día tomé y rompí un vaso. Después de un mes o un año, ¿no? Rompí los muebles de la casa porque me caí, trastabillé Sí. o empujé algo y nadie liga una cosa con la otra. Sino dice, no, es que ayer no comió o no, le cayó mal la comida y se juntaron las cosas y pasó La esto. justificación. Ujú. Exactamente, ¿no? Cuéntenos, por favor, cómo así ustedes han logrado vincular este programa tan exitoso que es La de detener espiritualidad, esta la enfermedad, progresión. la progresión de la enfermedad a través del programa Alcohólicos Anónimos con el tema de la espiritualidad y la convicción de fe que tienen ustedes en particular. Los Esto hace más de escuchamos. 15 años. Sí, mire, Oscar, qué interesante. Usted hablaba un tema tan crucial en esta temática, que nosotros, la pérdida de control es exactamente el punto, porque el alcohol va directamente a afectar el sistema nervioso central. Y cuando empieza a suceder eso, un ser humano ya empieza a perder el control de su vida. Por eso pierde el trabajo, por eso pierde el matrimonio, por eso pierde la familia y por eso se pierde él, que es ahí donde se enlaza la cuestión de la espiritualidad en el caso nuestro. Cuando hablamos de espiritualidad, esta investigación nosotros la hicimos fuera de, del tema del alcoholismo. Nosotros lo hacemos desde la iglesia Ah, porque al final son seres humanos. ¿Qué pasa con la iglesia? Bueno, la iglesia en su predicación, en su manera de evangelizar, pues trata con todos los seres humanos. Y cuando choca con familias donde está el tema del alcoholismo, bueno, sucede igual que cuando se llega al tema de la discapacidad, que es nuestra otra lista. Hay una vulnerabilidad, porque lo que sucede es que la familia no sabe tratar con ellos, no sabe, no tiene las herramientas, no está preparada para trabajar, para enfrentar el tema del alcoholismo. Entonces busca esto que usted explicaba, la justificación de por qué la persona está así. Él es muy buena persona, a él lo que le ocurre es esto, lo otro. Y la misma persona no se va dando cuenta precisamente porque el apoyo familiar que tiene no es el más adecuado. Entonces, cuando ya llega al punto donde vamos a decir, como dicen los alcohólicos anónimos, tocan fondo, pues es que viene la reacción. Y como la familia no supo llevar eso adelante, se pierde todo, se pierde el ser humano, se pierde las familias, se pierde todo. Y el programa de Alcohólicos Anónimos es como lo salvífico. Nosotros lo vimos como la salvación, que esa que Dios mostró a las personas que un buen día, esos dos seres humanos que divinamente se reunieron para decir, mira, uno un corredor de bolsa y el otro un profesional también Médico. médico, que nosotros no podemos decir, vaya, que eran dos personas que no se prepararon en la vida, que no estudiaron. Por eso es que el alcohol no tiene fronteras. Él no tiene una especialidad, él no dice, Tiene no, cara, tiene rostro. no tiene rostro. No podemos decir, no, es para las personas que no estudiaron Los hombres. o para los homeless. No. El alcohol no tiene, no hay barreras para decir a este sí o a este no. O a esta familia porque tiene más economía o a la otra porque es más pobre. No, tenemos que vernos todos como vulnerables ante estas problemáticas. Que si en otra ocasión pudiéramos hablar, también hablaríamos de la ¿no? tecnología, que está ocurriendo lo mismo. Por eso esta investigación es algo tan preventivo y tan oportuna al tema de las adicciones general. En este caso fue el alcohol, pero al tema de las adicciones, que es lo que es donde las familias tendríamos que poner nuestro punto y aparte, las Ajá, adicciones. Eh, ajá. Quería decir algo de la espiritualidad porque usted lo mencionó y es tan importante la cuestión del tema de la espiritualidad. No sé si Sergito Sí. puntualiza algo así por ahí, porque el proceso que nosotros llevamos y que podemos llevar es desde ese punto, lo que sucede en los Alcohólicos Anónimos y cómo nosotros lo pudimos llevar a la iglesia.
Sí, Ajá. Oscar, y hay algo importante que quiero tocar. Mira, nosotros entendimos, tú sabes, hace muchos años trabajamos con las personas con discapacidad. Ahora me estoy acordando del reverendo Noel Fernández, que tanto nos ha enseñado sobre esta temática, un pastor ciego cubano. Oscar, nadie puede entender la discapacidad como una persona con discapacidad. Yo tengo vocación, nosotros tenemos vocación por la discapacidad, pero jamás podremos entender a un ciego o a un sordo como lo entiende una persona sorda o una persona ciega que vive la discapacidad. Nos dimos cuenta en el alcoholismo que la iglesia quería hacer mucho, pero nadie va a entender a una persona alcohólica mejor que otro alcohólico, otra persona que vivió la cuestión, que logró recuperarse y que sabe lo que pasó, lo que vivió. Entonces, por eso entendimos que la iglesia tenía que aprender de Alcohólicos Anónimos. Había que buscar un punto de contacto con Alcohólicos Anónimos, que era una organización que se había creado, había aglutinado a estas personas Salvífica. y era una cosa salvífica. A veces las personas, los familiares, cuando tienen a alguien enfermo de alcoholismo, lo llevan a la iglesia y la iglesia con mucho amor, con mucho deseo, no tiene las herramientas. Las personas no han vivido eso y no saben cómo tratarlo. Y el grupo de Alcohólicos Anónimos es salvífico. Mm. Oye, Sergio, qué extraordinario y qué profundo y sincero el mensaje que acabas de dar, ¿no? Porque a veces uno va con toda la fe del mundo a la iglesia y, digamos, entrega al paciente, al hijo, al hermano, al padre, o el hijo, el hermano, al padre se No entrega a va. Dios y Dios cúrame. Y ocurre que milagros no hay todos los días, ¿no es Mm. cierto? Que hay que hacer un programa, hay que reconocer lo que dijo hace un momento Milagro también, de que eso es una cuestión incurable, progresiva y mortal. ¿Cómo así? Entonces, si es incurable, ¿qué hago con el programa Alcohólicos Anónimos? ¿Qué hago visitando la iglesia si no me voy a curar? Se puede detener. Y ese es el gran milagro de Alcohólicos Anónimos. Así Sí. Te es. dice, un momento, se trata de que des un alto. Ah, dice uno, dejo de tomar un mes, un año y ya estoy curado y me puedo tomar una copita. Pero ¿qué nos dicen los textos referidos al alcoholismo? No, cuando es incurable, es incurable. Ujú. Cuando uno tiene el tema de la diabetes, a veces dice, no, no puedo azúcar, pero un poquito no me pasa nada. Y posiblemente no te pase nada. Con el alcohol no se pueden hacer esos juegos. El alcohol es, hoy no tomo, Ujú. Mañana sí. pero 24 horas. ocurre que ese hoy es la promesa de cada día, todos los días de tu vida. Solo por hoy. Explícanos, cuéntanos, por favor, cómo así a través se vincula la espiritualidad, la fe, con este compromiso de solo, como ha dicho Milaro, de 24 horas que todo el mundo puede manejar. El alcohólico, en la base fundamental está en reconocerlo. Creo que es lo que le falta a una persona que está entrando en adicciones o que está dominado por la sustancia, digamos en este caso, alcohol. Mire, Oscar, yo hice esta investigación, Sergio y yo estábamos estudiando teología en el seminario y estábamos buscando algo que fuera realmente con nosotros, ¿no? En este caso, la discapacidad iba con él y la cuestión del alcoholismo y la discapacidad iba conmigo, ambas cosas. Mi papá fue una persona alcohólica y yo nunca tuve las herramientas, yo como familia, como hija, que hubiese querido la salvación de él, por supuesto, no solo la física, sino la espiritual. No supe hacerlo, no tenía cómo, no sabía ni del programa de alcohólico. Cuando yo me vinculo a las cuestiones de la iglesia, me doy cuenta de esto y empiezo a investigar y a preguntar quiénes eran ellos, qué hacían, cómo lo hacían. Lo principal que tiene un alcohólico es reconocer que es alcohólico, que el alcoholismo, que el alcohol lo dominó, porque esa fe en que ya te dominó el alcohol, que has caído en algo que es incurable y que tú puedes salir de ahí a través de tu fe. ¿Fe en qué? ¿Y fe para qué? Es la pregunta que se hace un alcohólico. Bueno, ¿cómo yo voy a creer que es posible? Por eso el programa de las 24 horas, el programa de los 12 pasos, el inventario diario, la oración de la serenidad, es el método que ellos han implementado y que nosotros decimos que es preventivo, aún para el que no es alcohólico. ¿Por Ah, qué? Porque todos estos elementos unidos forman un programa de vida.
son un programa de vida. Que el alcohólico lo único que le sucede, que lo empieza a salvar, es cuando dice, yo no pude, me ganó el alcohol, pero haciendo esto solo en 24 horas. ¿Por qué es que ellos dicen en 24 horas? Fíjese, nosotros hemos practicado eso, porque si algo que te dominó, tú lo pones a largo plazo, Es muy difícil. te es muy difícil No creer, hay esperanza. no hay esperanza de que lo vas a lograr. Pero si tú dices, solo por hoy, solo en 24 horas, lo ves alcanzable, lo ves posible, el tiempo es corto, tienes incluso ayuda, porque Wow. cuando ellos se programan para un mes, un año, Sí. dicen, yo estuve en muchas Juntas, reuniones de muchas alcohólicos, juntas. en las juntas cerradas incluso, que son las más difíciles porque ellos no dejan entrar a nadie allí, pero sabían de mi investigación y me dieron la posibilidad. Y es increíble porque el alcoholismo te va dominando tanto que a veces ellos tienen el proceso de que se les olvidan las cosas porque Mm. afecta mucho la memoria. Entonces, el poder confesar, hablar entre ellos y sacar, exteriorizar lo que ha sucedido con sus vidas, los entra en un proceso de vida nueva. Fíjese cuántos términos hemos hablado que todos tienen que ver con la iglesia. Creer, ver que hay algo que los puede sacar de ahí, el proceso de vida nueva. Mm. Hay todo un reconocimiento de cosas, de elementos que lo trata la iglesia en una, yo digo, un poco menos profundo. El alcohol lleva a la persona al que tiene el reconocimiento de que es alcohólico y que quiere salir de allí y que es posible lograrlo. Bueno, el milagro está cuando no solo reconoce que algo lo dominó, sino que hay algo que lo puede sacar de Mm. allí. Y ahí viene la presencia divina, ahí viene el poder superior, ahí viene lo que es Dios, ahí viene lo que nosotros sabemos que es innombrable, el yo soy, porque Ajá. el nombre divino, el nombre que nosotros sabemos que cuando uno lo dice, pues está incluyéndose hasta uno mismo con eso poderoso que puede ocurrir hasta en una persona que ya se vio perdido en la vida, que ya lo perdió todo. Y aún así hay solución, hay salvación, porque el alcohólico ve en el grupo incluso la posibilidad. Por eso los grupos de alcohólicos anónimos tienen mucho que enseñarnos a la iglesia, tienen mucho que enseñarnos a las familias, tienen mucho que enseñarse a sí mismo, porque en el grupo ocurre algo milagroso. El poder superior, el Dios, el yo soy de muchas personas, en muchas ocasiones, es el grupo, porque ellos a veces no han tenido una experiencia de fe, Mm. como bien decíamos, a nivel de iglesia, no conocen lo que es la vida de Jesús, no saben lo que es tener fe en Dios, y es más, a veces no quieren tener fe en Dios, porque hasta esa palabra le es difícil de creer como posibilidad. Por eso sacamos todo este trabajo de las cuatro paredes del edificio, Oscar. El templo. Sacamos esto del templo porque nosotros creemos que la iglesia es mucho más que un edificio. La No. iglesia es ese servicio, es ese deseo de poder acompañar a personas en cualquier lugar donde estén, con cualquier situación que tengan, y no necesariamente tiene que estar dentro de un edificio cantando o orando o leyendo la Biblia. Tenemos que ser un evangelio vivo, como decía Jesucristo. Y Claro. este programa, llevarlo a algo preventivo. No cuando ya se llega a estos parámetros o cuando ya la solución es casi imposible para el ser humano. No, no, no. Las prácticas de aquí, que son maravillosas, Oscar, la oración de la serenidad, la práctica de los 12 pasos, es algo que para cualquier ser humano. No hay por qué ser un alcohólico o llegar a niveles de adicciones para practicar el programa. En el libro nosotros dejamos claro que es posible para todos y eso es lo que estamos haciendo itinerantemente, llevándolo Hay, adelante. hay una cuestión que estoy viendo, una de las notas que tengo aquí, nos indica en que a veces todos nos referimos, es que tengo mucho tiempo, lo que hice el año pasado, la semana pasada, eso me atormenta, y la lección del programa de Alcohólicos Anónimos nos indica lo que pasó, pasó. Pasó. No hay nada que pueda remediarlo. Entonces, Hoy, la promesa que mencionabas hace un momento, ¿no? Te juro que nunca más voy a beber, nunca más haré esto o aquello, dentro de un año vas a ver qué he cambiado.
No, porque nadie sabe qué va a pasar dentro de un año, dentro de 3 semanas. Y que por eso el principal y único compromiso que se puede cumplir y ver, como tú has señalado, Milagro, el resultado es comprometerme a hoy. Ujú, Hoy no bebo. Y esas 24 horas se convierten en 48, en 7 días de una semana, en los 30 días de un Así mes, es. en los 12 meses del año y en los años a futuro. Porque hay la convicción, como ustedes han señalado, de que esta enfermedad es progresiva, es Mm. lenta, es imperceptible el avance, ¿no? Y es eventualmente mortal. No es porque se me dañe el hígado o el cerebro, es porque a cruzar la pista sin mirar, a riesgo que no debo tomar, a querer golpear a todo el mundo hasta que alguien me golpee a mí, a querer detener un carro con la mano, va a ser imposible, ¿no? Entonces, qué interesante lo que nos están señalando. Tenemos un par de minutitos para terminar y los invito a una reflexión final, a una invitación ya cercana a las fiestas de fin de año para poder identificar y eventualmente prevenir este duro problema del alcoholismo. Adelante, Milagro y Sergio. Nosotros como pastores no podemos dejar de mencionar la Biblia y de saber la profundidad y la realidad que hay en la Biblia. Dice el Nuevo Testamento en el Evangelio perdón, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, verso 12, el que crea estar firme, mire que no caiga. Es muy importante. La Biblia es un manual de respuestas, de guías, de ayuda. Y yo creo que tenemos que tener muy presente esto. Para nosotros hay cosas que uno puede decir, hago un poquito, tengo un límite. Con esto nosotros creemos que no se debe empezar. Ni Ajá. uno, ni medio, porque eso es incontrolable. Y realmente hay tantas maneras lindas de festejar, de compartir con la familia, de despejarse y tenemos que tener eso muy presente. Muy bien. Bueno, Muchas yo pienso también y dejo mi mensaje que las familias debemos celebrar, es una oportunidad, es una necesidad de gracias. compartir y lo importante es poder evaluar si en nuestros medios familiares hay alguien dañado, hay alguien, debemos siempre estar en ese diagnóstico para poder ser preventivos, para no dañar a ningún miembro de nuestra familia y para que ese compartir se convierta en una evaluación de año, en un qué debemos seguir haciendo, qué nos está dañando y que entonces las familias puedan tener crecimiento espiritual a partir de esas fiestas que también son importantes. Claro, muchísimas gracias. Agradecerte, Oscar, tu invitación y tu Agradecido. Al tiempo. contrario, gracias. No, y aquí no termina. Terminará este programa, esta primera conversación, este primer diálogo que hemos tenido Un sobre este gusto. importante tema de prevenir nuestra salud Sí. a través de la prevención y la identificación de problemas con el alcohol. Yo Soy es una publicación que esperamos poder compartir a través de los medios, de las redes. Hablaremos también sobre eso más adelante. Y algunos de los 12 pasos, ¿no?, que han mencionado ustedes, que quedan como una Maravilloso sería. deuda para una próxima conversación por su programa Coalición Senior. Muchísimas gracias, Milagro, Sergio. Gracias, Oscar. Buen Sea una tiempo. muy linda Navidad, un feliz También para ti. 2026, que todos podamos integrarnos en un gran y fuerte abrazo sin sentirnos obligados a ingerir la primera copa, que puede ser no suficiente para alguna persona que tiene problemas con el alcohol. Así es. Una puede ser mucho, 100 pueden no alcanzar para toda esa sed. Así Así es. que muchas gracias, Muchas Gracias, un abrazo, Oscar. gracias. fiestas Feliz y Navidad. hasta Buen tiempo. una próxima oportunidad. Nos vemos. Gracias. 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 Listo, ya está. Listo. A esto lo cortan y finalizamos. ¿Ya? Un abrazo que nos comunicamos. Esto lo Bueno, Un editan aquí. abrazo, un Oscar. abrazo, Oscar. Gracias. Gracias por su tiempo. Ya. Bien, estimados amigos y amigas de este su programa Coalición Senior, continuamos con la programación del día de hoy, ya las fechas muy cercanas, vísperas de Navidad y la celebración del Año Nuevo, año 2026, que esperamos nos depare buenos resultados, productividad, paz, felicidad para todos y cada uno de ustedes, sus familias, sus hogares, sus trabajos. En este momento vamos a hablar de un tema que nos compromete a todos, a pesar de que se vincula a un tema de vejez, de envejecimiento. El tema de edadismo o discriminación por edad
ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud como un problema precisamente de salud que atañe a todas las edades, niños, jóvenes, a los mayores. Todos debemos haber pasado por la ingrata experiencia de buscar un empleo, nuestra juventud, y que nos digan, es muy joven, no tiene experiencia. Y cuando suponíamos que habíamos logrado la experiencia suficiente al llegar a los 60 años, o a los 40 en algunos casos, incluso, miren, nos encontramos con otra barrera. Ya pasó demasiado tiempo. Somos demasiado mayores para ese empleo, para ese trabajo, para esa actividad. Y nos creemos esa historia. Y cuando llegamos a la adultez mayor, pasamos de los 60, 70 años, esto se vincula a otras caracterizaciones que no tienen mayor sustento científico de veracidad, como que las personas mayores piensan más lento, requieren ser cuidadas, necesitan atención, se les hace difícil aprender, no les gustan los cambios, no les gustan las cosas nuevas. Y nos repiten tanto eso que debemos estar descansando. Nos repiten y nos repiten tanto esta historia que comenzamos a creerlo. Y cuando uno, con los años, descarta la actividad, se limita y accede a esa situación, se da lo que se conoce como la advertencia cumplida o el destino ya preparado. ¿Qué es esto? Que nos oxidamos, dejamos de caminar, se nos hace difícil y nos va a doler todo el cuerpo. Pero hay una actividad en particular, y es el tema que vamos a desarrollar el día de hoy, que puede contribuir enormemente a superar no solamente los estereotipos en general, sino esta discriminación por edad que es el edadismo. Justamente el día de hoy vamos a desarrollar el tema el voluntariado de las personas mayores contra el edadismo, el voluntariado de las personas mayores haciendo frente al edadismo, destruyendo estereotipos, cambiando la mentalidad, la idea de que las personas mayores requieren atención y cuidados de manera casi permanente, independientemente de la condición de salud de las mismas. En términos generales, las personas mayores deben ser cuidadas. ¿Recuerdan ustedes en 2020, 2021, el tema durante la pandemia, ¿no? Que las personas mayores no salgan, cuiden a sus abuelitos, cuiden a sus papás, los mayores de 60 no pueden estar en la calle. Y aquí en Perú se formó un grupo, un voluntariado de ayuda, liderado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, y formado por voluntarios, estudiantes de psicología o universitarios en general, mayores de 20 años y menores de 60, no con ese rango, pero se promovía el voluntariado de los jóvenes para atender y cuidar a los mayores. ¿Se imaginan ustedes la seguridad, la calma, la confianza que podría haber generado, que pudo haber generado en su momento una llamada de un joven que nunca había pasado ninguna emergencia grave, ningún desastre, ningún terremoto fuerte, como si los hemos pasado los que pasamos 60 o 70 años? ¿Cuáles eran las recomendaciones de seguridad que nos podría haber dado? ¿Cómo así? ¿En base a qué experiencia? La literatura técnica. Lo mismo ocurre con los derechos de las personas mayores. Hay muchos defensores, profesionales, expertos, científicos sociales, médicos, psiquiatras, abogados, trabajadores sociales, antropólogos, que investigan, estudian y promueven la defensa de los derechos de las personas mayores. Y eso es muy buena hora. Gratitud, felicitaciones para ellos. Pero, y esa es la idea de este programa del día de hoy, los principales protagonistas, los principales actores en la lucha contra el edadismo, miren el imperativo, tenemos
debemos ser las propias personas mayores. Porque no se trata que alguien nos cuente, ¿no? Las personas mayores se mantienen en actividad, contribuyen, hacen, sino que las personas mayores hablen en primera persona y digan, yo hago esto, contribuyo a la mejora del parque, contribuyo a la historia de mi comunidad, la historia de mi barrio, he formado un grupo de defensa, integro un grupo de defensa de los derechos del ejercicio de ciudadanía de las personas mayores. Esos son elementos que contribuyen. Esa es una manera de participación ciudadana. La participación ciudadana en Perú estamos muy cerca al proceso electoral, ¿no es cierto? No se trata de participar solamente votando, ni menos con la elección consigna esa que señala, ¿no? Voten bien, miren cómo votan, busquen el voto informado. Podrán ser en esta oportunidad 40, 35 organizaciones políticas las que van a participar, pero ¿cómo así las conocemos? Más aún, a las nuevas, a las que podríamos conocer y las que no dicen nada, son las que tienen trayectoria y en este momento se encuentran o en el Ejecutivo o en el Legislativo. Nos hablan como gran capacidad de gestión, de que ya tienen listo o están terminando de preparar el plan de trabajo, la propuesta de plan de trabajo para la gestión del 2006, de 2026 al 2031. ¿Así? ¿Están seguros que esa es la idea, es la receta, es lo mejor? ¿Y qué hicieron en estos últimos 5 años? Lo primero que tendrían que decirnos, qué han hecho en los gobiernos locales, qué han hecho en el Congreso, revisar nosotros los votos, revisar nosotros la trayectoria, esa zigzagueante que hay algunos congresistas que entran por el partido A, pasan al B, terminan en C y crean o fundan el D. Es que la Constitución dice, ¿no?, que los congresistas tienen un voto de conciencia, dado el nivel, digamos, de reconocimiento del Congreso, ¿qué tanto podemos confiar en esa conciencia? La posibilidad sería de que respondan a la conciencia de la organización política por la cual postularon. No es que yo he sido invitado, dicen algunos, sí, pues, pero uno es invitado a muchas fiestas y va solamente a las que conoce o quiere conocer gente, a la fiesta con la que se identifica. Igual ocurre con los partidos políticos. Los candidatos invitados van a aquello que coincide más o menos con sus ideas. Entonces después no tienen derecho a sentirse sorprendidos, ¿no? A los 15 días, no era el partido que yo imaginaba. Bueno, renuncia, regresa a tu casa y que otro de ese partido ingrese a sustituir. Lo mismo, ¿no? Ustedes deben de haber visto en las series de televisión, en las películas, a veces atrapan a un delincuente y hay uno de los investigadores que lo trata bien y otro que lo grita, quiere golpear, en fin, es el gesto del bueno y el malo. Lo que están tratando entre los dos es de convencer al tercero, al arrestado, es de que tiene que declarar, que tiene que confesar. Algo así pasa incluso en los partidos políticos. Si ustedes observan, dicen, es que hay discrepancias. Y unos votan por A y otros votan por B y otros votan por C, o sea, se abstienen. ¿Con eso qué coinciden? ¿Qué consiguen? No qué consiguen, ¿qué consiguen con eso? Que los ciudadanos veamos de que unos están a favor y un grupo de ciudadanos tiene esa tendencia, esa idea, y otro grupo de ciudadanos tiene la opuesta, y otro grupo de ciudadanos se abstiene. ¿Y qué ha hecho el partido político? Ha coincidido con los tres. Como partido político ha distribuido sus fichas y unos votan por A, otros votan por B, otros se abstienen. De tal manera que van generando una conciencia de satisfacción para todos los criterios. Eso debemos de tenerlo claro nosotros los ciudadanos, para que no nos sorprendan y cuando nos digan que debemos saber votar, hacerlo haciendo precisamente ese primer balance. Pero ¿cómo podemos entender el voluntariado? Como su nombre lo indica, es un gesto de solidaridad, de voluntad propia. Yo intervengo en donde quiero intervenir, en el momento que deseo intervenir y hasta cuando quiero intervenir. Tan libre, siempre y cuando no perjudiques a otros.
y siempre y cuando no esté reñido con las normas jurídicas legales del país o de la región o de la zona donde uno esté buscando o haciendo esta intervención. Por eso es que hay una expresión que señala, ¿no? La sociedad civil, es decir, los ciudadanos, somos libres de hacer todo aquello que no esté prohibido. ¿Ah? Todo aquello que no esté prohibido. El bien común, el bien personal, el bien colectivo, la mejora del parque, la mejora de las pistas, son parte de ese bien común sobre el cual debemos intervenir. Y de eso trata la participación ciudadana, de intervenir en aquello que nos afecta, opinando, recomendando, evaluando, considerando oportunidades y posibilidades. Miren, todo esto que está en la teoría, en la conciencia, en la mente de las personas, puede hacerse realidad. ¿De qué manera? A través del voluntariado. Por eso es que también desde hace algunos años se habla del voluntariado transformador, que va, digamos, en contradicción, si se quiere, o como contrapartida de la otra expresión que se vincula al voluntariado. Los voluntarios son como ángeles. Me encantan los voluntarios. Dan lo mejor de sí, dan todo de sí, sin esperar nada a cambio. ¿Suena bien? Caramba, uno se siente en la gloria, medio espiritualizado por completo. Pero si analizamos eso, si no esperamos transformación o cambio alguno, nuestros hijos, nuestros nietos y todas las futuras generaciones tendrán que seguir haciendo el tipo de voluntariado que hacemos, porque no se habría logrado ningún cambio en la política pública, en la transformación social, que es precisamente lo que motiva nuestra intervención. ¿Cómo, cómo así? Cuando nosotros acudimos a una comunidad carenciada, barrio pobre, llevando por Navidad dulces, chocolates, música, porque me rompe el alma ver esto, o cuando hace mucho frío, el friaje, aquí y allá, correctamos frazadas, todo eso. Sí, hacemos un gesto de voluntariado, una entrega. Pero tendríamos que ir pensando, el paso siguiente, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué esa persona no tiene para comprar? ¿Por qué es que la gente y los animales siguen muriendo de hambre cuando hay peleas? Es el clima nada más. No tendría que haber un proyecto, un plan nacional de respuesta, lo que se conoce la gestión del riesgo de desastre. Para eso hay presupuesto. Y si no hay, tendría que haberlo. Entonces los voluntarios llamamos la atención sobre eso al Estado, para que intervenga, para que incluya una mayor partida presupuestal o incluya la partida presupuestal para ese sector poblacional o esa área donde está motivada nuestra intervención. Que no es solamente la intervención del voluntariado, no solamente está ligada al beneficio de un tercero, ¿no? Es importante que también se comprenda, se conozca que el voluntariado puede permitir el beneficio del voluntario, no con una remuneración. Cuando uno hace una intervención por proteger el medio ambiente, de una u otra manera se está protegiendo uno también. Cuando uno hace una intervención por mejorar el parque del barrio, de la comunidad, uno está teniendo un beneficio. Cuando uno hace una intervención como persona mayor, agrupada a un grupo de personas mayores o como persona con discapacidad, agrupada en un grupo de personas con discapacidad en búsqueda de atención a los derechos, de atención en salud, recreación, está buscando el bien común del cual la persona voluntaria forma parte. Ese es el voluntariado que se conoce de ayuda, como ayuda mutua o autoayuda. Eso hay que tenerlo muy claro. Pero ¿qué pasa todo esto en relación a las personas mayores? Porque lo que estoy diciendo puede afectar, puede ser parte, digamos, de la cultura, de la participación de personas de cualquier edad. Pero cuando es reconocida y es mencionada como una intervención de la población de 60 o más años, estamos enfrentando la discriminación por edad. Estamos enfrentando esos conceptos, esas ideas, esos prejuicios que señalan que las personas mayores solamente recibimos atención, que las personas, como dicen en algunos programas, ¿no?, de servicios, yo llevo a mis adultos mayores al pasear al campo. Yo los llevo a ver una obra de teatro. Un momentito.
Un momentito, no, no es así, no es así. Y no debe ser así. Y las personas mayores tenemos que hacer oír nuestra voz. Nunca, nunca debemos de perder el derecho y la responsabilidad de opinar y de actuar en relación a aquello que nos afecte, que nos interese. Más aún cuando esto puede significar un tipo de beneficio para nosotros mismos. Así de que eso hay que tenerlo en cuenta. Eso hay que considerarlo. Y de esa manera, el voluntariado deja de ser un servicio solamente para, digamos, sin ninguna finalidad, como una cuestión filantrópica, y se convierte en una intervención cívica, ciudadana, transformadora, que busca el cambio, las condiciones, las motivaciones que originan nuestra intervención, que haya atención donde no la hay, que haya un parque donde no lo hay y en el cual hemos intervenido para que estén las plantas, las hemos cuidado, nos hemos comprometido a regarlas, en fin. Eso es importante que se tenga en cuenta. Y todo esto que estamos conversando en este momento, todas estas descripciones, estos señalamientos que estoy haciendo, forman parte de un concepto que se viene promoviendo desde fines de los 90. Es el concepto del envejecimiento activo. No como una cuestión de deporte, de caminar solamente, sino el envejecimiento activo entendido como la práctica de la persona de todo aquello que pueda hacer, pensar, leer, estudiar, investigar, bailar, divertirse, pasear, caminar, enamorarse, tener una actividad física, actividad afectiva, actividad sexual positiva, satisfactoria, ¿de acuerdo a qué? A sus posibilidades. Es lo mismo. A veces se forman brigadas de gestión de riesgo de desastres en el barrio, en la comunidad, y uno quiere ofrecerse como voluntario y dice, no, tú ya tienes más de 60, tú ya tienes más de 70, ya no. ¿Así? ¿Es así? ¿Debiera ser así? Posiblemente sea para hacer algún tipo de actividad física de recuperación posterior al desastre. Pero en etapa preventiva, quienes tenemos más años de vida, no tenemos más experiencia y podemos orientar, prevenir, calmar los ánimos de la gente que no lo tiene, incluso posterior al sismo, al desastre que pudiera ocurrir. ¿Acaso no somos los mayores los que podemos contar? No lo de sabiduría y cosas por el estilo, sino contar parte de nuestra historia de vida donde hemos atravesado una circunstancia similar o parecida. Y eso genera confianza, eso genera un tipo de protección al resto de la comunidad que no ha tenido la oportunidad de tener ese tipo de experiencia. Como ven, podemos intervenir en todo aquello que nos interese, que nos afecte. Y de esa manera, practicando el concepto del envejecimiento activo y poniéndolo en práctica a través del voluntariado, que es una forma de participación ciudadana, mostramos mostramos a quienes tienen actitudes y gestos y posturas edadistas discriminatorias que reconocemos como ciudadanos de pleno derecho y que nos reconocemos y actuamos con capacidad para defender y promover los mismos. Esto es sumamente importante que lo tengamos claro en cuenta. Está terminando el año 2025, se acerca el año 2026. Bueno, no se trata solamente de prepararnos para la fiesta, el arbolito de Navidad, la misa de gallo, la tradición el panetón, el chocolate caliente, en fin. Debemos de prepararnos para el 2026. No solo, esto es importante, no solo con el mensaje te deseo lo mejor, que tengas un próspero año. Eso está bien, es bien genérico. Nosotros, desde el programa Coalición Senior, convocamos e invitamos a reflexionar a nuestra audiencia acerca del próximo año y a reconocer en el voluntariado de las personas mayores una oportunidad determinante para hacer frente a la discriminación por edad, para superar los estereotipos que hay sobre nuestra vida, sobre nuestra percepción, sobre lo que somos las personas mayores y sobre todo sobre nuestra contribución al bien común, al desarrollo de nuestra comunidad, al bienestar propio y al bienestar de nuestra familia. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Y lo menciono ya casi llegando al momento de terminar
esta presentación. Lo menciono, ¿por qué? Porque el año 2026 nos ofrece una serie de oportunidades globales e internacionales. Ustedes saben que este programa respalda, contribuye, apoya, aporta a esta iniciativa que ha surgido del Centro Nacional de Voluntariado Senabol Perú por la celebración del Día Mundial del Voluntariado de las Personas Mayores el día 15 de junio de cada año. El próximo año es el cuarto año consecutivo de esta celebración y hay países, hay instituciones internacionales que ya están sensibilizando ante este llamado y van haciendo suya la idea de iniciativa. Aquí en Perú hay algunas instituciones que también lo están respaldando y esperamos que cada vez más puedan sumarse a esta causa. El Centro Nacional de Voluntariado este año, en ese marco de celebración del Día Mundial de Voluntariado de las Personas Mayores, hizo un reconocimiento a voluntarios longevos. Cerca de 100 personas mayores de diferentes organizaciones de voluntariado y organizaciones de personas mayores y organizaciones de personas con discapacidad y otras comunitarias recibieron un diploma de reconocimiento por su contribución al desarrollo, a la paz y al bienestar comunitario y de ellos mismos. Esperamos, convocamos, invitamos a que más instituciones, más organizaciones, municipios, ministerios se sumen a esta causa y la vayan haciendo suya, tanto de Perú como de los países vecinos y a nivel mundial. Esta iniciativa se presentó el año pasado a través de documentos e informativos en la Conferencia Mundial de la Asociación Internacional de Esfuerzos Voluntarios, IGAD. También estuvimos en Santiago de Chile presentándola con información también en una cumbre plateada que se desarrolló en esa ciudad, tal como ha ocurrido este año, que habla de la generación plateada, que son las personas de 50 o más años que buscan emprendimientos, una forma de realización personal, y es parte también del proceso de envejecimiento activo. Pero no nos vayamos todavía a ese tema, que lo vamos a tratar con más detenimiento en otra oportunidad, sino veamos las oportunidades que nos ofrece el año 2026. El año 2026 ha sido declarado, acordado por la Organización de las Naciones Unidas como el Año Internacional de los Voluntarios para el Desarrollo. Por eso es que hemos escogido esta fecha y este tema para plantearlo el día de hoy como una oportunidad y un desafío. El voluntariado de las personas mayores contra el edadismo en el marco de la celebración del Año Internacional de los Voluntarios. Las personas mayores tenemos que salir a las calles, a desfilar, a mostrar lo que hacemos. El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Las mujeres también envejecen y envejecen con mayor discriminación, no solamente por ser mayores, sino por ser mujeres. Y si tienen algún tipo de discapacidad, con un tercer elemento. Y si son rurales, si no son de la capital, con mayor razón, mayor discriminación. Entonces, a esos grupos convocamos, invitamos, exhortamos a que se agrupen y a que hagan visible su contribución a la sociedad participando de estos eventos, que no son exclusivamente ni de voluntariado ni de personas mayores, pero es un espacio de reconocimiento de derechos. En cada uno de los espacios de derechos o masivos de celebraciones, tenemos que estar presentes las personas mayores con nuestros banners, nuestras consignas, porque formamos parte de la sociedad y seguimos contribuyendo al bienestar de la misma. Por otro lado, como he mencionado, para el próximo 15 de junio hay que irnos preparando. Por otro lado, además de ser el Año Internacional del Voluntariado para el Desarrollo Sostenible, está toda esa fecha, desde el año 2021 hay un acuerdo de Naciones Unidas de la década del envejecimiento saludable. Esto que estamos mencionando, que el edadismo y la campaña contra el edadismo es una campaña de la Organización Mundial de la Salud, se suma también a esta otra campaña, a esta década del envejecimiento saludable que ofrece, promueve espacios de reconocimiento de la vejez activa. Y el voluntariado es una expresión clarísima de envejecimiento activo, contributivo, que aporta. Por otro lado, a nivel nacional debemos de reconocer la importancia de la política nacional multisectorial para las personas adultas mayores.
Esto es otro elemento, otra herramienta que debemos de revisar, acogernos a ella y a políticas similares que hayan en otros países de la región o del mundo para que tengan elementos de sustento del por qué, no solamente la celebración del Día Mundial del Voluntariado de las Personas Mayores, sino las facilidades, el apoyo, el respaldo, el reconocimiento a la contribución de la población adulta mayor al desarrollo, a la paz, al bienestar comunitario y personal a través del voluntariado. Y finalmente recordar que el Perú ha ratificado, ha firmado la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores. Y dentro de estos derechos está la salud, la educación, el bienestar y la participación. Si ustedes revisan, la política nacional multisectorial, van a encontrarse que el primer objetivo es el cuidado de las personas y el quinto objetivo es la participación. Asumamos como tarea, realmente necesitamos el cuidado de terceros para participar o necesitamos participar para evitar el cuidado. Porque lo que se habla es que crece la población adulta mayor, vamos a vivir más años, por lo tanto, vamos a necesitar más cuidado. Así, lo que tenemos que promover es evitar necesitar los cuidados. Y el envejecimiento activo, el voluntariado, es una herramienta fundamental para envejecer en salud, en actividad, en bienestar, aportando para el bienestar propio y de la comunidad y postergando cualquier tipo de afección de salud, postergando o impidiendo. Me libré del Alzheimer, me libré de la discapacidad. Llegué a los 90, 95, más años, con algunas limitaciones, pero no tantas como se presagiaba que pudieran tener las personas a esta edad. Así que es importante, amigas y amigos, que tengamos en cuenta estos conceptos, estas reflexiones que hemos compartido, que estamos compartiendo el día de hoy, para sumarnos todos a esta gran causa del envejecimiento activo como una forma de envejecimiento saludable y del voluntariado como una expresión de participación de la población adulta mayor en búsqueda del bien común, de su bienestar, de la paz y del desarrollo nacional. Tenemos oportunidades, como hemos dicho, tenemos oportunidades para cambiar ese lema que había, ¿no? Para que ya cada vez menos se escuche, dan de todo sin esperar nada a cambio. En espacios en los que estemos en las conversiones familiares, amicales, damos todo lo que podemos dar, esperando que cambien las situaciones, las condiciones, la falta de presupuesto, la desatención o lo que hubiera, que es lo que motiva nuestra intervención. Sí tenemos ese interés. No ofrecemos nuestros servicios por una remuneración. Eso es otro tema, es el trabajo al que todos tenemos derecho. El voluntariado no exige remuneración, pero busca, pretende, promueve cambios, cambios que modifiquen las condiciones, la situación que motivó, que inspiró, que exigió nuestra intervención. Esto es algo que debemos tener en cuenta. Las oportunidades que el voluntariado nos ofrece para combatir, hacer frente y derrotar al edadismo son grandes. Y algo más importante, lo más importante es que eso está en manos de todos y cada uno de nosotros. Las personas mayores no solamente tenemos derecho a tener derechos, a exigirlos, sino a participar en la búsqueda de mejores condiciones de vida para la sociedad en general y también para nuestro grupo etario. Las normas nacionales e internacionales coinciden con esto que estamos diciendo aquí. Viene un año de muchas oportunidades. Dentro de 2 días tenemos la Nochebuena y la Navidad. Y luego vendrá el nuevo año. El nuevo año que venga con esa búsqueda de desafíos y oportunidades. ¿Que hay poco apoyo? Posiblemente. Pero si no anunciamos esa necesidad y ese limitado apoyo, nadie se va a enterar. Hay una cuestión que antes se mencionaba con mucha frecuencia. Es una expresión que hemos escuchado desde niños, muchos de nosotros. El que no llora, no mama, ¿no? Bebé que no llora no es atendido. Igual, ciudadano que no
reclama, que no menciona que hay carencias, que hay necesidades, nadie se entera. Y todos estamos callados, todos creemos que la procesión va en paz y que no pasa nada, y que no debe pasar nada. Así que preparémonos para estos cambios, busquemos la iglesia del barrio, la universidad, el colegio, la asociación de vecinos, el grupo por el bienestar, el grupo juvenil, interactuemos, manifestemos lo que consideramos que es necesario cambiar, hacer en el barrio y veamos cómo vamos descubriendo oportunidades y cómo vamos encontrando herramientas y formas de intervenir y modificar aquello que nos parece imposible de cambiar. No olviden, no olviden que hace algunas décadas se corregía a los niños, se les disciplinaba diciéndoles, lo que pasa es que a ti te gusta hacer lo que te da la gana. Y algunos podríamos habernos quedado con esa idea de hacer lo que le da la gana al otro. Pero eso es un error, hay que cambiarlo. El enfoque de ciudadanía, de participación ciudadana, nos da el derecho y la responsabilidad de intervenir y hacer todo aquello que no esté prohibido. Soñemos con un parque listo, soñemos con una avanzada edad en paz, con parques, con centros integrales de atención que realmente sean espacios de servicio para las personas mayores y que no sean espacios de disputa política o electoral. Y hagamos realidad esos sueños interviniendo en aquello en lo que nos compete, en aquello que nos interesa y aquello que no está prohibido. Bien, les agradecemos la atención. Les deseamos una muy feliz Navidad. Nos vemos la próxima semana y ya saben, Facebook, YouTube, el correo están a disposición para las preguntas, las propuestas que consideren necesario hacer. Muchas gracias. Y hasta una próxima oportunidad. Feliz Navidad para todos y recuerden, no hay Navidad sin Jesús. Muchas gracias. Buenas tardes. Bien, amigas y amigos, esto ha sido todo por hoy. Los esperamos el próximo martes a partir de las 4 de la tarde. Compartan el enlace y esperamos sus comentarios, noticias, sugerencias. Será hasta la próxima semana. Nos vemos. Gracias por su sintonía.